Romanos capítulo 8. En mayo de este año, Ligia Madrigal, con 51 años, se convirtió en la primera mujer costarricense en subir al monte Everest. Creo que como 12 o 14 años después de que ya lo hubiera hecho también un hombre llamado Warner. Pero el punto es que sí, es un tremendo reto escalar el monte Everest, el más alto del planeta, y se estima su altura en 8.848 metros. Para ella no fue fácil, fue de hecho su segundo intento este año. Y realmente fueron más de 5 años de preparación para lograr esa hazaña, para así afrontar todos los retos físicos y mentales que estas alturas y condiciones demandan. Bueno, ¿por qué les estoy mencionando eso? Bueno, hermanos, es porque yo también quisiera tener más años de preparación antes de exponer un capítulo como Romanos, capítulo 8. Sin embargo, el momento ha llegado. Hoy llegamos al primer campamento para escalar el Everest de la carta a los romanos. Ya por semanas simplemente sentía las manos frías y con sudor al pensar que llegara este momento, tener a Romanos 8 enfrente, donde teológicamente hablando, un enano, un liliputiense como yo, quiere llevar a otros enanos a escalar este bello, consolador y profundo pasaje de las Escrituras. Desde ya les digo, no sé cuándo vamos a llegar a la cima y posiblemente no vamos a terminar Romanos 8 en este año. Pero con el auxilio del Señor, yo sé que será una travesía que nos va a beneficiar mucho. Y al llegar al primer campamento, ¿qué comienzo? Vean las palabras con las que abre esta carta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y antes de que la emoción de leer estas palabras nos haga de perder de vista, recordemos que un nuevo capítulo no siempre significa un cambio radical de tema, como si se hiciera borrón y cuenta nueva y nos olvidamos de todo lo que se ha visto anteriormente. No hay que perder el desarrollo de la carta, esa particularidad de esta argumentación tan detallada que tenemos en la carta a los romanos. Tenemos que por lo menos, aunque vamos a regresar mucho más atrás, pero por lo menos una de las paradas antes de haber llegado, ¿verdad?, a lo que llamaría uno a la base de la montaña, es que estábamos en Romanos 5 estudiando ¿qué cosa? Los frutos, resultados de la justificación. Los que hemos sido justificados, ¿qué tenemos? Bueno, nos dice Romanos 5:1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos libre acceso a la gracia de Dios en Cristo. Podemos tener paciencia y gozo en las tribulaciones, sabiendo que las aflicciones de este tiempo presente no son un símbolo de alguna enemistad con Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque ya hemos sido reconciliados. Sino más bien las pruebas vienen a hacer más tangible para nosotros ese amor que Dios abundantemente derrama en nuestros corazones y por el Espíritu que nos ha dado, un Espíritu Santo que también recobrará una gran relevancia en Romanos 8. También tenemos por fruto la santificación, que ha sido tema bueno de la escuela dominical y también de los sermones de Romanos 6 y Romanos 7. Somos libertados para no servir al pecado, sino para ser siervos de justicia. Libertados, sí, aunque el conflicto y la lucha contra el pecado persiste, pero con la esperanza de que un día seremos librados por completo de las consecuencias del pecado en nuestra naturaleza caída. Pablo podía decir con esperanza, sí, es lamentable la condición miserable de mí, pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y finalmente tenemos la glorificación,
la victoria final, la consumación de la victoria sobre la muerte y el pecado. De manera que nosotros diremos con Pablo que nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 8:37. Somos libres del pecado, somos libres del yugo y de la condenación que vino a través de la ley y seremos libres de la muerte misma y de cualquier otra cosa creada. Pues ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bellas y benditas palabras de cierre del capítulo 8, pero que no deben sorprendernos en parte. ¿Por qué? Porque esta expresión, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, aparece con frecuencia en esta carta y seguirá apareciendo. Mediante Jesucristo, por Jesús, Señor nuestro, por medio de nuestro Señor, en Cristo, constantemente, una y otra vez en esta carta, la permea y lo seguirá haciendo, como les decía, porque necesitamos una y otra vez recordar que somos salvos por la fe en Cristo y nada más. Por eso hoy estudiaremos este primer verso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y lo haremos a través de dos enunciados. Primero, hay condenación para los que no están en Cristo Jesús. Y segundo, y bendito Dios, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos estas palabras, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, debemos deducir que sí hay una condenación para los que no están en Cristo Jesús. Porque cuando al texto le hacemos la pregunta, ¿qué pasa con los que no están en Cristo? Hay que contestarla. ¿Qué pasa con los que no están en Cristo? Porque si todo lo que el pasaje dijera es, ahora pues ninguna condenación hay, fin, celebrarían los universalistas, los que quieren promover ese terrible engaño, esa herejía de que al final no importa, todos serán salvos, serían felices si eso fuera lo que dijera el pasaje. Ahora pues ninguna condenación hay, todos seremos salvos. Pero eso no es lo que dice, ¿verdad? No hay condenación para los que están en Cristo. Nuevamente hay que responder, ¿qué pasa con los que no están en Cristo? O si omitiéramos el contexto de estas palabras, alguno pudiera pensar, bueno, ahora pues ninguna condenación hay para los que digan ser de Cristo, aunque no importa cómo vivan. No, esto no es para los que pretenden que se puede vivir como cristianos carnales. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y como veremos, ese estar en Cristo será calificado. Estar en Cristo es andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Tampoco dice que no hay condenación porque haya una oportunidad para salvarse después de esta condenación, que después de un tiempo en el purgatorio seré recibido en la gloria. No, eso no lo enseña el pasaje, no lo enseña ningún texto de la Escritura. Tampoco dice, ninguna condenación hay porque dejaremos de existir. Ese también sería el consuelo de los que quieren promover el aniquilacionismo. La aniquilación de nuestra existencia, de nuestra alma después de la muerte. Ellos piensan que eso es un consuelo, no se preocupe, esa persona ya no está sufriendo. Y muchas veces así es como nos expresamos, ¿verdad? De muchas personas, en especial cuando han enfrentado muchos años de enfermedad. Bueno, ya ahora tiene paz o ya dejó de sufrir. Bueno, si al morir se acaba todo, entonces tendría sentido que alguien dijera, bueno, no hay ninguna condenación. Pero ¿por qué dice que no hay condenación para los que están en Cristo? Porque, hermanos y amigos, la Escritura es clara, que nuestra existencia no acaba con la muerte.
Entonces, nada de esto, ni el universalismo, ni el aniquilacionismo, ni segundas oportunidades de un supuesto purgatorio, ni una falsa esperanza para los que simplemente dicen ser cristianos, está sustentada en esta primera afirmación. El resto de las Escrituras nos confirma que cuando leemos aquí, ahora pues, o por consiguiente, así que es porque tenemos un por tanto que está vinculando estas palabras, primero, obviamente, con lo último que teníamos en el capítulo 7, donde tenemos ese cierre de esperanza de esta lucha contra el pecado. Es una situación, como les decía, calamitosa, lamentable en la que estamos. ¿Cómo es que si he sido libertado del yugo de la ley y ahora pertenezco a Cristo para ser siervo de justicia, me encuentro en esta lucha contra el pecado, haciendo en ocasiones incluso lo que no quiero, sino lo que aborrezco? Miserable de mí, pero de nuevo, ese no era un clamor de alguien desahuciado, era alguien que tenía esperanza porque sabía la respuesta. Gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por Cristo, porque no hay condenación para los que estamos en Él. Claramente empata, ¿verdad?, con ese cántico de esperanza, con esas notas de esperanza con las que terminaba el capítulo 7. Pero como les digo, yo creo que podemos ir más allá todavía. Y que cuando Pablo está diciendo, así que ya no hay condenación, o ahora pues ya no hay condenación, lo está diciendo también en todo el tenor de la carta, de todo lo que ha dicho hasta ahora. ¿Por qué? Porque esta no es cualquier condenación. Esta es la condenación de la que él ha venido hablando desde los primeros capítulos. Por ejemplo, cuando regresamos a Romanos capítulo 1, Pablo ha sido claro que la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué? Contra toda impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Eso es Romanos 1:18. Porque Dios se ha revelado. Lo que de Dios se conoce, Él lo ha hecho manifiesto, su eterno poder y deidad. Y no solamente los hombres en su condición natural llegan a la conclusión de que debe haber un Dios, sino también de que hay un juicio. ¿Pero qué pasa? Ni esa revelación natural de que hay un Dios poderoso y de que hay un juicio nos detiene de pecar. Al contrario, ¿qué es lo que se nos dice a nosotros en Romanos 1:32? Porque veanlo de nuevo, esto es revelación natural simplemente por ver este mundo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, se entiende que hay un juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero ¿nos detiene eso de pecar? Para nada. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y la lista de pecados la pueden ver en los versos previos. Es la lista más amplia de pecados que tenemos en el Nuevo Testamento y no es exhaustiva. Entendemos que hay un juicio, entendemos que eso nos hace dignos de muerte, pero no nos detiene de pecar. Dios ha manifestado, ha revelado su ira contra todo pecado. En ocasiones es porque no hemos caído en cuenta de que en efecto ninguno se va a escapar de presentarse ante el tribunal de Dios y de que en efecto todos seremos hallados culpables si no estamos en Cristo. Por eso el capítulo 2 empieza a demostrarnos a nosotros la universalidad de la culpabilidad humana. No importa quiénes seamos, hayamos tenido la ley escrita o no, la época en la que hayamos nacido, las condiciones en las que hayamos vivido, nada de eso importa. No importa, oh hombre, quien quiera que tú seas. Es como se expresa también. Versículo 1 del capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Y de qué clase de condenación, una vez más, es la que estamos hablando?
Es la condenación definitiva, es la de enfrentarse ante ese juicio final de Dios, donde simplemente cuanto más conocimiento tengamos de Él y de su palabra, más responsables seremos ese día. Vean, por ejemplo, lo que tenemos en el versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y si queremos ver cuál es el resultado de que Dios pague conforme a nuestras obras, tenemos que ir al versículo 8, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Juicio. El día de la ira. Esa es una expresión intencional que hace eco de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de el día de Dios. El día de Dios. Es cierto que muchos profetas anunciaron días de Dios, días de juicio que se consumaron en su momento o siglos posteriores, naciones que cayeron, que fueron vencidas. Pero hay otras referencias que anuncian de que eso era tan solo una antesala para el día de la ira y del juicio de Dios. En Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O más conocido, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué es que esto nos concierne a todos? Porque como les he dicho, de manera muy resumida el contenido de estos 3 primeros capítulos, todos hemos pecado y todos entonces tendremos que dar cuentas a Dios en este día de la ira y del juicio de Dios, que es el mismo día de la condenación definitiva. Hay una condenación. Si queremos apreciar Romanos 8:1, debemos recordar, hay una condenación. Y esta se resume entonces desde una perspectiva o desde una óptica por nuestros pecados que hemos cometido. Pero si ya la situación no fuera lo suficientemente turbia por nuestros propios pecados, también Romanos nos ha dicho a nosotros que además somos responsables delante de Dios porque en Adán también nosotros caímos. Porque resulta que Adán en el jardín no solamente pecó él, sino que la humanidad en él, porque él como cabeza o representante de nosotros, lo que él hizo nos afectó también. Vamos a Romanos capítulo 5 y ahí leemos nosotros lo siguiente. En Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó o se transmitió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino ¿qué? La condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero por la transgresión de uno vino la condenación. Nuevo, un artículo definido, es la condenación. No es las consecuencias temporales del pecado que usted sufre en esta vida. Hay una condenación que aguarda a los que no están en Cristo. Es estar separados de la gloria de Dios. Es no tener honra de parte de Él.
Y en cambio lo que nos aguarda es la muerte en su sentido más amplio, física y espiritual. Y en esta condenación, cuando la sentencia se dicte, en ese día de la ira, todos los cargos serán traídos. El acta de todas las transgresiones cometidas contra la ley de Dios será la evidencia contraria y suficiente para dejar a todo hombre sin defensa para su causa. Recuerde muy bien esto, porque volveré a esto al final. Usted no es condenado por no creer en Cristo. Usted es condenado por haber pecado contra la ley de Dios. Y si no está en Cristo, su condenación es segura. No, porque si la salvación fuera por la ley, ninguno de nosotros podría hacerlo jamás. Pero bendito Dios que tenemos Romanos 8:1 y que nos vuelve a recordar que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y quiero empezar por el asombro y admiración que debe causar en nosotros que esta verdad se nos recuerde otra vez. Porque así como no es la primera vez que se nos menciona la condenación en esta carta, tampoco es la primera vez que se nos dice a nosotros, por la fe en Jesús, eres perdonado. Por la fe en Jesús, eres reconciliado. Porque recuerden que ese es el mensaje que consumía Pablo, que estaba tan deseoso de ir a compartir allá cuando llegara a Roma. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La sentencia de la argumentación de Pablo no es solamente es que todos hemos pecado y que estamos bajo juicio. La conclusión gloriosa es la que tenemos en Romanos 3:28. ¿Qué es lo que leemos en Romanos 3:28? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe en Cristo sin las obras de la ley. O versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué más? Bueno, también podemos decir nosotros que son dichosos, gozosos, aquellos a los que Dios no inculpa de pecado. ¿Recuerdan cuando se citó al Salmo 32? Vamos a Romanos 4:7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Después, ¿esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Recuerden el contexto más probable de este salmo. Sí, David admitió su pecado, finalmente, después de varios meses. ¿Qué hizo David? David lo que hizo fue pecar, porque la gracia fue de parte de Dios. Él ha remitido tu pecado. Bendito el Señor y bendito el varón al que el Señor no lo tiene como pecador. Eso fue lo que pudo decir David, porque yo soy pecador. Me acaba de decir por medio de su profeta, he remitido tu pecado. No te tengo como pecador delante de mí. ¿Es esta bendición solamente para los de la circuncisión? No, es para personas como ustedes y yo, los de la incircuncisión, porque son sumamente dichosos y benditos aquellos a quienes Dios cubre sus pecados y se los perdona. ¿Cómo? Creyendo en aquel a quien Dios levantó de entre los muertos. Como dice el versículo 25, Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y por si no ha quedado claro, dice Pablo en Romanos 5:1, que ya lo leímos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, de verdad, hay una parte, ¿verdad?, donde es ese
método tan efectivo de enseñanza, repetición, 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 repetición. Entonces, ¿soy justificado por la fe en Cristo? Sí. ¿Soy perdonado en Cristo? Sí. Entonces, ¿tengo paz en Cristo? Sí. ¿Y quieres más? Sí. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Recuerden esta expresión, de la ira. Hay un día de la ira. Pero, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O de nuevo Romanos 5:18, otra vez, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, no termina ahí. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Vean, hermanos y amigos, cómo desde distintos ángulos, desde distintas ópticas, se nos sigue diciendo a nosotros lo mismo una y otra vez. Somos justificados, somos perdonados, somos reconciliados y todo por la fe en Cristo, en Él y su obra. Por eso de muchas maneras se nos sigue diciendo a nosotros, somos justificados por la fe en Cristo, es su persona, pero también es por todo lo que Él hizo y por eso a veces vamos a leer que somos justificados en su sangre, la que Él derramó en la cruz, que somos justificados por su resurrección, que somos reconciliados por su muerte, que somos salvos por su vida. Es todo Cristo. Todo Él y todo lo que Él hizo. No hay condenación entonces para los que están en este Cristo. No la hay. Admirable y maravilloso amor de Dios que dio al Hijo por nosotros. Pero quiero añadir unas consideraciones adicionales. Porque como les he dicho, esta frase es de gran importancia. En Cristo. Ya solo esto es suficiente cuando sabemos de cuál Cristo estamos hablando. Este Cristo suficiente que nos presenta Romanos, si estamos en Él, no hay condenación. No necesitamos más que estar en Él, solo Jesús. No hay que agregar a su obra perfecta. Si queremos agregarle, lo vamos a dañar. Pero en Cristo estamos seguros. Como dice este canto, yo me escondo en la roca, que es Cristo el Señor, y allí yo nada temeré. Si estamos en la roca, hermanos, pueden venir las olas a golpear con fuerza, nada nos pasará. Pero podemos ampliar a través de las distintas imágenes que también esta carta nos ha ido dando para hablar de nuestra unión en Cristo. Pues nunca terminaremos de captar la profundidad y las implicaciones de lo que es estar en Él. Pero el Espíritu Santo nos da varias figuras para que entendamos un poco más. ¿Qué es estar en Cristo? Porque yo me veo, ¿verdad?, en esta realidad física. Yo sé que Cristo como Dios está en todas partes, pero ¿qué es estar en Él? ¿Qué es decir como Pablo que Cristo vive en mí? Bueno, primero, estar en Cristo Jesús es tener a Jesús como cabeza federal. Recuerden que la enseñanza de Romanos 5 no es solamente decirnos que en Adán caímos y somos condenados, porque Él era nuestra cabeza representante, pero en Cristo vino la justificación y el reino de vida. ¿Por qué? ¿Por qué se puede decir eso? Bueno, porque Jesús vino como un segundo Adán. Él triunfó donde el primero falló. Y si el primer Adán desobedeció en un huerto, Cristo fue obediente en el desierto y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que Cristo hizo en representación del pueblo que Dios le dio es lo que ahora nosotros experimentamos. Porque si nosotros sufrimos las consecuencias del pecado del primer Adán, si estamos en Cristo, ahora disfrutamos las bendiciones
de la obediencia del mejor Adán. Por eso, en su momento decíamos, si alguno quiere levantar su puño y decir, injusto que sea tenido como pecador por causa de Adán, no, usted no sabe lo que está diciendo, porque se estaría perdiendo del enorme privilegio de que entonces a usted se le haga beneficiario de lo que Cristo hizo. Y que si está en Él, usted lo puede disfrutar. En Romanos 6 se nos habló de nuestra unión con Cristo como siendo aquellos que han sido ¿qué? Bautizados en Cristo Jesús. Entonces nuestra unión en Cristo tenemos que verla como si nosotros, aunque nacimos unos 2000 años después de la crucifixión de Cristo, como si hubiéramos sido puestos ahí en ese sepulcro y como si hubiéramos sido también resucitados, porque eso es lo que estamos representando cuando nos bautizamos. Mi viejo hombre ha muerto, he sido resucitado a vida nueva. ¿Por qué? Como leemos en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. También se nos dijo a nosotros en este mismo capítulo que nuestra unión es como ser plantados, o mejor dicho, como ser injertados en Cristo. Nosotros éramos ramas sin vida, pero ahora fluye en nosotros la savia de la vida que Cristo Jesús nos imparte. Estamos adheridos a Él, la raíz de David. Entonces, pastor, ¿qué es estar en Cristo? ¿Qué él les ha estado diciendo? Bueno, recordemos, estar en Cristo es tenerlo a Él como representante. Estar en Cristo es como que tú hayas sido sepultado y resucitado juntamente con Él. En Romanos 7, ¿cuál fue la imagen que se nos dio? Estar en Cristo es como estar casados con Él. Versículo 4 de Romanos 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro, para que le pertenezcamos a otro. ¿Quién es este otro? Es nuestro Señor Jesús. Estamos ahora casados con Él. Quedamos libres del yugo de la ley para ahora estar casados con Cristo. Y hermanos, todas estas figuras se pueden seguir ampliando, porque si seguimos inspeccionando el Nuevo Testamento, nosotros sabemos que hablar de Cristo como marido se emplea, ¿verdad? Muchas veces en otras partes de la Escritura. Y de hecho, desde el Antiguo Testamento, Dios se presentaba como un marido para su pueblo. Bueno, así como el marido es la cabeza de la mujer, ¿qué se dice? Cristo es la cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, la cual Él amó y se entregó a sí mismo por ella. Estar en Cristo, entonces, es que Él como marido nos cuida de tal manera como si fuéramos su propio cuerpo. También podemos ampliar la figura de ser injertados en Él, porque en Juan 15 Jesús dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos las ramas o los pámpanos, y unidos a Él vamos a llevar mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Y así como se le llama la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermanos, debemos recordar esto. Mientras la cabeza esté segura, el cuerpo está seguro. Si usted no sabe nadar muy bien, entonces usted va caminando, ¿verdad? Usted dice, mientras no me tape la cabeza, todo tranquilo. Bueno, dijo Spurgeon, bueno, no es posible, si soy miembro de Cristo, que yo esté bajo condenación hasta que Él sea condenado. Está absuelta mi cabeza, entonces mi mano está absuelta. Mientras la cabeza de un hombre esté por encima del agua, no se pueden ahogar sus pies.
Y mientras Cristo, la cabeza del cuerpo místico, se eleve por encima del torrente de la condenación, no hay condenación ni siquiera para el miembro más pequeño y débil de su cuerpo. Estamos seguros, porque en Cristo estamos seguros. Y podemos continuar. Esto es apenas la superficie de tantas otras imágenes de lo que es estar en Cristo. Somos piedras vivas de su edificio, el cual no será derribado. ¿Por qué? Porque ¿quién es el cimiento, el fundamento de la iglesia? Es Cristo. Es esa piedra inamovible, piedra angular y firme cimiento. Estar en Cristo es también ser ovejas de su prado. ¿Quién podrá hacerle algo a las ovejas de Cristo cuando las cuida su buen pastor, quien dio su vida por ellas? Por eso Él nos dice que ser de sus ovejas es como estar en sus manos. ¿Quién nos arrebatará de las manos de Cristo? ¿Quién nos arrebatará de las manos del Padre? Vamos a esas conocidas palabras en Juan capítulo 10. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Será que tomo la lluvia como para extenderme ya sin ningún? A ver cuántos estaban prestando atención. Hermanos, Él es la cabeza, nosotros su cuerpo. Él es el marido, nosotros somos su esposa. Él es el buen pastor, nosotros somos las ovejas. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Por eso con total y plena certeza y confianza podemos decir, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así de unidos estamos a Él. Tendría que pasarle algo a la vid, tendría que pasarle algo al esposo, tendría que pasarle algo al buen pastor, para nosotros entonces temer la condenación. Por eso hay que hacerlo todavía más personal. Romanos 8 no simplemente dice, así pues no hay condenación para los que están en Cristo. Dice, ahora. Ahora. Esto es para el tiempo presente. Es para recordarlo hoy y en todo tiempo. Hoy no hay condenación para los que estamos en Cristo. Es también para el tiempo futuro, porque lo podemos leer mañana y seguirá siendo cierto. Hoy no hay condenación. Ahora no hay condenación. Leo otra vez a Spurgeon. Esto, amados, es una declaración permanente, una afirmación para siempre. Era verdad para mí hace 30 años como creyente. Es igual de verdad para mí ahora. Era verdad en los días de Pablo y aunque han pasado siglos, es igual de verdad en este momento. Si estás en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Es vivir ahora cantando por los siglos, en la vida, en la muerte, en el tiempo, en la eternidad, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y está así, porque constantemente lo necesitamos. Porque con frecuencia vemos que hemos pecado, vemos que hemos quebrantado la ley. Y como Pablo, caemos en este conflicto. Miserable de mí, ¿qué es esto? Que sigo haciendo lo que no quiero. Pero entonces viene la consoladora verdad. No hay condenación, no hay condenación. Todos mis pecados Jesús los pagó. Pecados pasados, mis pecados presentes
y los que sé, aunque no quisiera, pero sé que pasará con los que seguiré pecando delante del Señor. Estoy seguro entonces, no por mi guardar la ley, porque si fuera así, caería otra vez en la desesperación. Pero yo puedo decir con plena tranquilidad y certeza, hoy, ahora mismo, no hay condenación para mí, porque estoy en Cristo. Soy perdonado, soy justificado, he sido reconciliado. Entonces, hermanos y amigos, o estamos en Cristo o no estamos en Él, y todo lo que ello implica. Hay una gran diferencia, como lo dice otro conocido texto de Juan, y los invito a ir ahora a Juan capítulo 3. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es todo lo que dice el pasaje, ¿no? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, vean cómo lo dice, ya ha sido condenado, porque el que no ha creído en el nombre, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ya ha sido condenado. Esa es nuestra situación sin Cristo. Cristo no vino a este mundo a condenar al mundo, ya el mundo está condenado. Porque amamos nuestras obras malas. El rechazar a Cristo solo confirma lo que ya es una realidad para usted sin Cristo. Y es que le aguarda la condenación. Pero el gran mensaje del Evangelio es que nos dice que en Cristo, el que cree en Él, no es condenado, se libra de la condenación. Abandone toda idea o confianza en sus obras. Nunca lo salvarán. No nos salvamos tampoco por ser lo suficientemente buenos, nos salvamos por estar en Cristo y nada más. No confundamos las evidencias de la salvación con la causa. Además, espero que intencionalmente hayan notado que yo solo he predicado la primera frase, ¿verdad? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En muchas versiones aparece una segunda frase que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta afirmación es verdadera, pero no va aquí. Ya luego les explicaré por qué. El asunto es que es un peligro para nosotros si leyéramos el pasaje de esta forma. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque nos expone a nuestro fariseo interno. Ese que quiere decir, sí, somos salvos por Cristo, somos salvos por la fe, pero no solo por la fe, es también por las buenas obras que yo hago. Lo que yo hago también importa. Pero no, hermanos, el proclamar que solo basta estar en Jesús no es ninguna invitación al pecado. Es simplemente proclamar el Evangelio tal como es. La salvación es en Cristo y ya. No hay que sumarle nada más. Quien piense que predicarlo así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es una invitación a pecar para que la gracia abunde o para vivir en rebelión a la ley de Dios, no han entendido el Evangelio, no han entendido la carta a los romanos. Porque esas preguntas ya se han hecho y ya se han contestado de manera vehemente. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley? De ninguna manera. No, hermanos, para los que profesamos la fe en Jesús, la experiencia de Romanos 7 y Romanos 8 está unida también.
El cristiano de Romanos 7 es el cristiano de Romanos 8 también. Cito por última vez a Spurgeon. Doy gracias a Dios de todo corazón porque desde mi conversión nunca he sabido lo que es estar fuera de Romanos 7 ni tampoco de Romanos 8. Todo el pasaje ha sido una verdad sólida para mi experiencia. He luchado contra el pecado interior y al mismo tiempo me he regocijado en la completa justificación. Como lo dice nuestra confesión, Dios nos libra de nuestra esclavitud natural al pecado y por su sola gracia nos capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía nos queda, no queremos ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también queremos lo que es malo. Es por su sola gracia que el Señor nos salva y es ahora que queremos hacer lo bueno. Pero de nuevo, no invirtamos el orden. No somos salvos por luchar contra el pecado. No somos salvos por hacer lo que es espiritualmente bueno. Esos son consecuencias y resultados. El que es justificado camina en santidad. Somos librados para hacer lo bueno, aunque sigamos luchando contra nuestra corrupción remanente. Pero no debemos ni podemos invertir el orden. Nuestra alma encuentra consuelo en esta plena y sencilla verdad que es como un ancla para el alma. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estamos en aflicción, estamos en angustia, estamos en dolor. Encontremos gozo y paciencia en ellas. El Señor nos capacita para ello. Pero hermanos, aún en los momentos más duros de aflicción, no hay condenación. No hay condenación. Hemos pecado, nos arrepentimos, lo confesamos. ¿Y qué no debemos olvidar? No hay condenación. No hay condenación. Yo no tengo por qué caminar con la incertidumbre de si entonces ya no soy de los que están en Cristo. No, si eres de Cristo, para siempre en Cristo. ¿Nos disciplina el Señor? Bueno, el Señor, al que ama, disciplina. Él azota a todo el que recibe por hijo. Pero no confundamos la disciplina amorosa y correctiva del Señor con la condenación. Son cosas muy diferentes. Todavía hago lo que no quiero. Mira a Cristo. No hay condenación para los que están en Él. Ya no hay, ya no hay. Como cantábamos en esa quinta estrofa de Maravilloso es el gran amor. Hoy ya no temo la condenación. Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él, que es mi salvación. Oh, maravilla de su amor, por mí, murió el Salvador.